5, 4, 3, 2. Diego, importancia de este evento en el tema cultural para Bogotá, ese acercamiento de la cultura a las localidades, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es fundamental en realidad la posibilidad de desarrollar una cultura de orden urbano, distrital, tanto en Colombia como en cualquier otro lugar, en México o en Brasil, en España, ¿no? Está en la dinámica de activación de las formas locales de producción de la cultura. En realidad la cultura no vive en las grandes instituciones, en los grandes proyectos, sino que vive en la manera en que las comunidades concretas hacen aflorar una manera de darle sentido a su existencia. Hacen aflorar una manera de encarar el día a día, de encarar la historia, de construir una memoria, de hacer una relativa, una narrativa específica de su pasado, de encarar unas expectativas frente al porvenir o frente al futuro, de elaborar su existencia, y eso proviene siempre de las dinámicas comunitarias concretas. Entonces creo que es clave que cualquier proyecto cultural en ese sentido parta siempre de las dinámicas específicas que en cada localidad se producen, en la aspiración, yo digo, doble: por una parte, de ponerlas en conversación a un nivel mucho más amplio, de generar las condiciones para que puedan dialogar, pero de otro lado, para que estos distintos proyectos culturales que emergen de cada comunidad sean capaces de fusionarse con los proyectos de otros, es decir, revivir la cultura de otros en la cultura propia. Me parece que este es uno de los grandes desafíos de las sociedades interculturales y de los procesos de las sociedades contemporáneas. ¿Y cómo es ese entroque con el tema de instrumentos comunicacionales, de cámaras, de video, a lo que tú hacías referencia, digamos, con todo el tema digital? Bueno, la sociedad moderna, y especialmente en la sociedad moderna tardía, buena parte de la producción cultural se proyecta a través de los discursos que producen los mass media o que producen los distintos recursos comunicativos de orden audiovisual, iconográfico, tecnológico, contemporáneo, ¿no? Lo que ocurre un poco es que estamos en esta dinámica en que hay grandes instituciones, grandes estructuras productoras de la narrativa social, de los símbolos sociales y de las imágenes sociales, que responden básicamente a la lógica de la industria, ¿no? Lo que se requiere en ese sentido es generar, a través de decisiones políticas y gubernamentales, de generar condiciones para equilibrar esa producción discursiva de las grandes macroestructuras empresariales frente a las estructuras locales, comunitarias, a pequeña escala. Ese es un proceso que se requiere de una manera acuciante, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. En realidad estamos frente a ese panorama. Además, en un horizonte donde el desarrollo de la sociedad de la información, especialmente la expoliación de las redes cibernéticas, permite que en distintos nodos, en distintos espacios, se produzcan propuestas culturales, propuestas narrativas, simbólicas, poéticas, diversas, ¿no? De alguna manera, las lógicas comunicativas de concentración del sentido en torno a un conjunto delimitado de industrias está en contravía de los procesos de extensión de la tecnología a nivel global, ¿no? Y en ese sentido me parece que efectivamente una política de gobierno tendría que hacer una conciencia profunda y clara y generar estrategias para permitir que estos nuevos soportes se constituyan realmente en instancias de productividad local. Lo que tenemos en América Latina todavía como un rezago importante es que somos en buena medida receptores, consumidores de contenidos producidos en otros horizontes. A veces, para poder identificar las imágenes de nuestra localidad, tenemos que ir hasta las agencias internacionales. Necesitamos en ese sentido cambiar el esquema, no ser solamente receptores de contenidos, incluso usuarios de tecnología, sino progresivamente ser productores de contenidos y gestores, generadores de tecnología. En ese sentido, digamos que la reconversión comunicativa de la cultura es un desafío
para toda nuestra región. Diego, aquí ya no se trata, digamos, Diego, digamos, de hacerle cobertura, de darle visibilidad, digamos, al arte y a la cultura, sino de creación de contenidos. Sí, el punto es ese. Quizás yo plantearía que en el horizonte contemporáneo el problema de la comunicación señala dos grandes problemas. Por una parte, de auspiciar la producción de nuestros propios relatos. Es decir, en el escenario global tienen que entrar nuestras narrativas, nuestra percepción del mundo y el significado que le damos a la existencia. Eso tiene que entrar en juego. No para imponerlo, sino para dialogar con otros. Fundamentalmente es eso. El otro problema es más enigmático. Es la cuestión de que quizás en esta sociedad de la ubicuidad de la imagen, el problema no es tanto la visibilización, sino el derecho a la invisibilidad. El derecho a tener una existencia no sometida necesariamente a la conversión del sujeto, de la persona en imagen, en redes tecnológicas para seguir funcionando como ciudadano. Es, digamos, la defensa de la intimidad, un elemento fundamental en el escenario comunicativo contemporáneo. Gracias, Diego.